Bueno, buenos días. Para darle continuidad con las charlas académicas de nuestro programa, el día de hoy vamos a hablar de la lesión pulmonar cavitada, cuándo pensarlo y en qué sospechar. Mi nombre es Germán José Pertú Rebolledo, soy residente segundo año de Medicina Interna en la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Para iniciar, pues hay que tener en claro qué es lo que se define como una cavitación. El glosario de Fleischner pues, nos define una cavitación como ese espacio que está lleno de gas que se ve con áreas de baja atenuación dentro de una consolidación pulmonar, ya sea una masa pulmonar o un nódulo. Suele producirse por la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. Algo muy característico de estos es que la pared de la lesión, el espesor tiende a ser mayor de 4 milímetros, que es una de las características principales a la hora de diferenciarlo de algunas otras causas en el enfoque del paciente con lesión cavitada. Posterior a que tenemos la definición, hay que tener en cuenta cuáles son esos imitadores de cavidades pulmonares, dentro de los que encontramos pues 4 principales, lo que son los quistes, los enfisemas, las bulas y las bronquiectasias quísticas. Vamos a hablar un poco de los hallazgos imagenológicos que tenemos de cada una de estas para saber a la hora de hacer esa diferenciación en el diagnóstico ante qué entidad nos hayamos enfrentado. Entonces el quiste, pues la literatura no la define como una lesión redondeada, listo, de baja atenuación, con unas paredes bien delimitadas, pero que son menores de 2 milímetros. En cuanto al enfisema, pues la literatura nos habla de que son áreas focales de baja atenuación y acá una de las características principales es que estas lesiones no tienen pared en comparación con lo que es el quiste y pues en mayor diferenciación con lo que es una cavidad como tal. Los otros imitadores que tenemos son las bulas. Hay que tener en cuenta que por lo general ya estos pacientes vienen con procesos crónicos con evidencia previa de enfermedad bulosa anteriormente, pero la característica es que son imágenes con una atenuación baja, grandes, por lo general mayor de 1 centímetro y que incluso pueden tener eh, componentes tanto de aire como fluido dentro de la lesión, que es otra de las características que posee esta. Mientras la bronquiectasia quística, pues acá lo que vemos es que hay una dilatación, recordemos que una bronquiectasia es una dilatación irreversible, eh, la parte bronquial, y acá lo que existe es un aumento de esa relación broncoarterial que por lo general tiende a ser mayor de 1 para definirlo como tal. Entonces, estos son los 4 principales imitadores que tenemos a la hora de enfocarnos en un paciente con cavidad pulmonar. Para tocar las causas principales, eh, hay una memotecnia que nos recomienda la literatura, que es CAVITY, y en esta vamos a encontrar pues las principales etiologías como tal. Tenemos lo que son los cánceres, las enfermedades autoinmunes, podemos tener etiología vascular, como el caso de los embolismos pulmonares, infecciones, traumas o aquellas patologías que pueden presentarse en los pacientes jóvenes, como son los quistes broncogénicos, el secuestro pulmonar o inclusive esas malformaciones en la vía aérea pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta esto porque pues así nos vamos a aclarar un poco el panorama de ante qué etiología nos podemos estar enfrentando. Si bien no hay un consenso que nos diga cuál es el tiempo de, de la evolución de la enfermedad al momento de evaluar esas lesiones, pues alguna literatura nos habla de que se habla de cavidades agudas y subagudas, las que se presentan menor de 12 semanas y aquellas que son crónicas mayores o iguales a este tiempo. Lo ideal o lo más seguro para tener en cuenta si estas lesiones pueden llegar a ser crónicas o no es mirar si se tienen estudios imagenológicos previos. Sin embargo, si no es este el caso de que contemos con ellas, pues prima claramente lo que es la clínica del paciente, los antecedentes del paciente que nos brindarán un mejor escenario a la hora de
enfocar nuestro paciente. Entonces, dentro de esas cavidades aguda y subaguda tenemos que se pueden presentar los abscesos pulmonares, la neumonía necrotizante, las embolias sépticas, las infecciones fúngicas que también se pueden presentar en enfermedades crónicas y las infecciones por nocardia. Entonces, para hablar un poco de los abscesos pulmonares, hay que tener en cuenta que estas lesiones tienden a ser unilaterales, solitarias, las paredes, como ven, externas tienden a ser gruesas e irregulares y tenemos un componente interno que puede ser aire y fluido. Por lo general se tiende a ubicar en los que son los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y segmentos superiores de los lóbulos inferiores. En cuanto a la neumonía necrotizante, pues tenemos de que también es una consolidación pulmonar, por lo general tiende a ser unilateral, solitaria, sin embargo aquí podemos encontrar múltiples focos de áreas que son de baja atenuación, de baja densidad, que son mal definidas y que van en relación o sugieren ya un componente necrótico como tal en esa área. Tiende a ser más común sobre todo en las áreas pulmonares que no dependan de gravedad, es donde mayormente las vamos a encontrar. En cuanto a la embolia séptica, hay que tener en cuenta que esta sí puede ser múltiple, bilateral. Hay unos nódulos que podemos encontrar periféricamente, por lo general son nódulos que miden entre 0.5 y 3.5 centímetros y que podemos en ocasiones encontrar hallazgos como el signo del vaso nutricio. Como ven acá, en donde está la flecha amarilla, pues lo que nos indica es ese componente vascular que se dirige hacia donde está la lesión. Eso es lo que se conoce como el signo de vaso nutricio en la embolia séptica. Acá vemos otra imagen donde podemos tener también diferentes nódulos en los pacientes con embolia séptica. Otra de las enfermedades, y esta sí hay que tener en cuenta que puede ser tanto aguda como crónica, es la aspergilosis pulmonar, que hace parte de las infecciones fúngicas. En etapas iniciales lo que podemos apreciar son nódulos solitarios y múltiples, pueden llegar a ser bilaterales, que tienen un signo que se conoce como el signo del halo, que no es más que alrededor de ese nódulo se encuentra un patrón, como ven acá en las imágenes, de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Esto hace referencia a las hemorragias periféricas que se pueden presentar en el nódulo y que posterior a 1 o 2 semanas tiende a aparecer otro signo muy conocido que es el signo de media luna. Sin embargo, esto no es eh, indicativo solamente de aspergilosis pulmonar, sino que se puede encontrar en algunas otras infecciones, como es el caso de la tuberculosis. Se puede presentar también lesiones en la base pleural, conocidas como consolidaciones en forma de cuña, y que estos nódulos por lo general tienden a ser mayor de 1 centímetro. En cuanto a las cavidades crónicas, como les mencioné anteriormente, esas que son mayores o iguales a 12 semanas, pues podemos dividirla en 3 grandes grupos. Las infecciones crónicas, las de etiología maligna y las de etiología autoinmune. Dentro de las infecciones crónicas, digamos que por la epidemiología de nuestro país, sabemos que hay bastante incidencia de lo que son infecciones por Mycobacterium tuberculosis, pues estas lesiones normalmente se tienden a localizar en los segmentos apicales y posterior de los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Esto porque recordemos que este agente etiológico es un aerobio estricto y por ende esas zonas son las que mayormente vamos a tener componente de oxígeno que va a ayudar al crecimiento de la bacteria. Las cavitaciones tienden a ser solitarias, en ocasiones pueden ser múltiples, las paredes son gruesas y por lo general irregulares. Otros hallazgos que conocemos también es el famoso árbol en brote que vemos en esta imagen a su derecha o el árbol en gemación. Otra de las infecciones crónicas que se pueden tener son las que son causadas por micobacterias, pero no tuberculosas. Para diferenciarlas de la micobacteria tuberculosis, pues hay que tener en cuenta que ya esta, acá como ven en las líneas, en las primeras flechas amarillas, hay aparición de bronquiectasias y por lo general son pacientes que ya tienen una enfermedad eh, fibrosacavitaria y que se tiende a localizar en los lóbulos superiores.
Las imágenes de abajo vemos otros componentes también de estas infecciones por micobacterias no tuberculosas que sí tienen algún componente muy parecido a las otras, pero siempre lo característico para poder diferenciarlas son la aparición de las bronquiectasias y esa enfermedad fibrocavitaria ya establecida en el paciente. En cuanto a la malignidad, podemos encontrar hallazgos radiológicos que pueden ser sugestivos de malignidad primaria o ya metastásica. Hay que tener en cuenta que la primaria, por lo general, las lesiones, como vemos en esta imagen, las paredes internas tienden a ser irregulares. Normalmente son unilaterales, como podemos ver acá en esta imagen, y pues esto claramente tiene que ir relacionado con la clínica que nuestro paciente presente. Mientras que las lesiones metastásicas pues tienden a ser múltiples, también con paredes irregulares, pero pues al tenerlas así hay que buscar que el proceso primario esté localizado en otra área anatómica como tal. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, tenemos dos grandes exponentes. Es lo que mayor se llega a presentar son esos pacientes con artritis reumatoide y esos pacientes que tienen granulomatosis con poliangiitis. En esta imagen que vemos acá a la izquierda, los pacientes con artritis reumatoide por lo general son pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial. Las lesiones tienden a ser nodulares e inclusive la cavitación puede estar a nivel central o subyacente a estos nódulos, mientras que en la granulomatosis con poliangiitis tienden a ser cavitaciones que son bilaterales, que son múltiples. Por lo general, en esta enfermedad, la presencia de cavitaciones va de un 25 a un 50% en estos pacientes. Ya para finalizar, este algoritmo que les he traído acá, y hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Lo primero es tener en cuenta si en realidad estamos ante la presencia de una cavitación o no, excluir esos imitadores que ya los conocimos, como son los cuatro, los quistes, el enfisema, las bulas o las bronquiectasias quísticas. Revisar si es posible si se tiene un estudio previo imagenológico para definir si estamos ante la presencia de un evento agudo subagudo menor de 12 semanas o por el contrario un evento crónico mayor o igual a 12 semanas. Recordar infecciones agudas, comúnmente los accesos pulmonales, la neumonía necrotizante, los émbolos sépticos, las infecciones fúngicas que pueden aparecer también en infecciones crónicas, pero siempre esto tiene que ir relacionado con la clínica del paciente, los antecedentes y los factores de riesgo que tenga. Si nos vamos por la parte de las enfermedades crónicas, tener en cuenta los tres grupos que les mencioné, las infecciones, la malignidad y la autoinmunidad, y según esta, ir enfocando a nuestros pacientes ante los probables diagnósticos que tengamos dentro de la parte infecciosa crónica, los mencionaba anteriormente, nuestro epidemiología local, tener muy en cuenta lo que es la tuberculosis, las lesiones fúngicas, y en la malignidad, pues definir si son lesiones primarias o por el contrario, metastásicas, dependiendo los hallazgos que encontremos en los estudios imagenológicos, y en la autoinmunidad, los dos grandes exponentes como es la artritis reumatoide y la granulomatosis con poliangiitis. Espero que haya sido de agrado la charla que hemos tenido. Recordar siempre que hay que mirar los antecedentes del paciente, una historia clínica bien realizada, que no se nos puedan escapar algunos datos importantes para ayudar a enfocar a este paciente. Muchas gracias.